Hola, Vanina, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, ¿y vos? Súper bien. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Me encuentro en Miami, en mi casa, en este momento. ¿Esa es tu oficina? ¿Tu Es estudio? sí, en realidad trabajo mucho desde mi casa y trabajo mucho afuera. Eh, Ujú. Vengo de 2 meses de gira en Europa, así que por suerte ahora puedo parar un poco. Bueno, qué interesante. Déjame que te presente para que la gente te conozca. Tu nombre es Vanina Kala Weisman, tienes un doctorado en psicología, una especialización en psicoterapia individual y grupal, tienes 20 años de experiencia trabajando en adultos, en adolescentes y organizaciones y te centras en lo que se llama las heridas tempranas, ¿no? Que afectan nuestra vida y las relaciones. Diriges Living with Totality, una plataforma para capacitar y apoyar a personas a desarrollar su potencial. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a arrancar para hablar sobre el tema de las heridas tempranas o del niño herido, Ujú. como se le dice. Eh, Te quería preguntar, ¿cómo afecta el apego temprano que tengamos a nuestros padres en el resultado de lo que somos hoy como adultos? Todos tenemos dos necesidades básicas, ¿no? Cuando nacemos, nuestra necesidad de contención, de ser abrazado, de ser mirado, de ser tocado. Cuando nace un bebito es lo que más necesita. Y nuestra necesidad de individuación, ¿no? Una vez que empezamos como a reptar, necesitamos poder ir al mundo y ser únicos, descubrir y poder volver a casa y que también nos reciban amorosamente y seamos fomentados en esa individuación, en nuestra libertad, ¿no? Entonces, cuando una de estas dos necesidades no se arma, o porque nuestros padres no estaban, o alguno de nuestros padres falleció, o tenían alguna adicción, entonces estaban ausentes aún en la presencia, o si, por ejemplo, íbamos al mundo y descubríamos, no sé, las plantitas, los amigos, etcétera, y después volvíamos a casa y nuestra mamá nos decía, ¿con quién estuviste? Preferís estar con tu amiguito que conmigo, ¿no? Que a veces pasa. Entonces, cuando alguna de esas necesidades básicas que tenemos todos tiene alguna falla en nuestra infancia, se nos generan dificultades después en nuestros vínculos en la actualidad, ¿no? Es como nuestras heridas tempranas, ¿no? Yo hablo de la herida de abandono, de la herida del miedo, de la herida de la vergüenza, ¿no? Es como empezamos a aprender que nuestro amor es condicional de cómo nos vemos o de lo que hacemos, ¿no? Esa es nuestra herida de vergüenza. O si nos pasan situaciones de violencia, se nos puede armar una herida de miedo. Entonces, a nuestra esencia se le arma como una capa de vulnerabilidad herida que es muy dolorosa y que cuando somos chiquitos no tenemos la capacidad de estar con ese dolor. Entonces, para protegernos de ese dolor, nos defendemos encontrando roles o compensaciones para no sentir tanto ese dolor. Hay un tema que tiene que ver con estos dos primeros vínculos que tú hablas con la mamá, que tiene que ver con la confianza. Tenemos miedo a que nos traicionen, a que no nos cumplan la promesa, a mostrarnos vulnerables, como vos decís, porque nadie nos enseñó. Entonces, no muestro absolutamente todo de mí, sino parte y espero que el otro también me dé algo para ver si yo me abro un poquito más. ¿Qué podrías decir acerca de esas relaciones que empiezan de una manera eh, complicada, digamos, porque es muy difícil recibir si no sé recibir o tampoco me abro a dar? Totalmente. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es si en el momento donde yo estaba absolutamente abierto y era puro amor y era receptivo y tenía capacidad de juego, que es cuando, ¿viste? Cuando lo vemos en un bebito, es como aquí y ahora, todo presente, todo abierto. En algún momento sentimos alguna de estas situaciones, ¿no? Si nos crean estas heridas porque o fuimos rechazados, o no nos miraron, o nos controlaron, o nos engolfaron, ¿no? No nos dieron libertad. Entonces después
vamos por la vida en nuestros vínculos teniendo miedo a que nos pase exactamente eso, ¿no? Es como a que se reedite esa situación. Entonces tenemos en nuestros vínculos miedo a ser abandonados o miedo a la pérdida, miedo a ser controlados, miedo a perdernos en el otro, ¿no? Por nuestra herida de vergüenza, como la típica, la película de Julia Roberts, que come los huevos de acuerdo a cada novio que tiene, o miedo a ser invadidos. Entonces, digamos, si tuvimos una madre muy controladora, nos vemos en nuestras relaciones actuales o aislándonos o poniendo todo el tiempo barreras o teniendo reglas, ¿no? No, no, yo de 9 de la mañana a 12 necesito estar solo. Yo ¿no? La típica frase de mejor solo que mal acompañado. Y yo siempre que un paciente me dice eso, le digo, ¿por qué no bien acompañado? Creo que puede ser un tema también de límites, de no saber poner nuestros límites. ¿Se enseña eso? ¿Se aprende eso de los padres? Digamos, esperablemente, ¿no? O sea, estaría bueno que nuestros padres nos enseñen eso. El tema es que si tuvimos, por ejemplo, padres invasivos o tuvimos algún tipo de abuso por sobre nuestro cuerpo o de abuso en nuestro espacio, o a veces éramos 5 hermanos, entonces no había lugar para tener tu propio espacio. Entonces, lo mío era de todos. Aprendemos, digamos, nos cuesta como tener ese espacio eh, o proteger ese espacio. O a veces nos hacían sentir mal si teníamos el espacio, ¿no? No es como, sos un egoísta, o ¿por qué no ayudás al otro? Entonces aprendemos que tenemos que estar al servicio del otro, a poner las necesidades del otro antes que las nuestras, y eso dificulta nuestra posibilidad de poner límites. Vos hablas bastante acerca del tema de la fortaleza, o sea, como que nuestra fortaleza, lo he visto en tus redes, no es hacernos fuertes de por sí o ponernos un escudo, sino aprender justamente a soltar ese escudo, a ablandarnos. ¿Podrías desarrollar un poco ese concepto? Sí. Em, Sí, porque en realidad esa es la base como de mi trabajo, que es muchas veces en un montón de terapias, yo lo veo, eh, las terapias tratan de que la gente sea más funcional o que se vuelva, ¿no?, más fuerte para poder lidiar con algunas situaciones. Y la realidad es que en el modelo que yo trabajo, la fortaleza proviene de poder penetrar ese dolor, ¿no? Es un poco como la primera vez que uno fuma un cigarrillo, si alguna vez alguien de ustedes fumó, ¿no? Como te quema cuando entra y sabes que te va a quemar cuando sale, pero tiene que salir. Entonces, un poco el proceso de cura no está ni en pensar mejor, ni en hacer cosas distintas, está en poder atravesar ese dolor y estar con esas emociones. Cuando éramos chiquitos no pudimos, no teníamos la capacidad de estar con las emociones o de autorregularnos. Por eso están nuestros papás que vienen y nos abrazan, nos hablan con una voz amorosa, etc. Ahora, si nuestros padres no hicieron eso, no desarrollamos esa capacidad adentro, ¿no? Pero el trabajo es poder aprender a estar con nuestras emociones y a atravesarlas para poder volver a ese centro que es nuestra esencia y que no está contaminado por nada de lo que nos pasó. Pareciera que todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Que ese es como el objetivo. Y la verdad que con la expectativa de ser constantemente feliz, estamos siempre frustrados. Digo, todos tenemos tristeza, todos tenemos vergüenza, todos tenemos miedos. Y cada una de estas emociones tiene regalos adentro. Digo, si yo no tengo la energía del enojo adentro, no sé poner límite, estoy como colapsado. Yo lo veo con un montón de gente que tuvo padres violentos, que yo jamás voy a hacer eso, pero están depresivos, están colapsados, porque no pudieron integrar la energía del enojo. Y lo mismo pasa con la vergüenza, digo, si uno puede conectarse con su vergüenza adentro, puede ser mucho más compasivo con los demás y mucho más empático. La tristeza nos vuelve mucho más profundos. Entonces, como un poco la invitación es a poder estar con las emociones. Las emociones nos dan regalos y a tratar las emociones con ecuanimidad. Sí. Ahí,
Lo que tú hablas un poco me hace pensar en el tema de la regulación de las emociones, porque eh, todo va fluctuando, esto de la tristeza, hay días que estamos mejor, hay días que no, hay días que nos sentimos más seguros de nosotros, hay días que no, hay días que, no sé, como que queremos dar, sentimos que eso nos da el placer. Pero a veces se vuelve un poco peligroso cuando nosotros estamos dando por el esperar la retribución y ser, como decimos aquí, pleasers, ¿no? Como todo el tiempo, ay, qué buena que es Vanina, cómo ayuda a Vanina, siempre está para mí. Y cuando Vanina tiene esos días tristes o está preocupada o tiene otra cosa que hacer, termina siendo negativo, ¿me entendés? ¿Qué Ujú. pasa cuando no regulamos nuestras emociones y nos vamos para un lado o para el otro? Em, a ver, el tema que hablas de ser pleaser, ¿no? Que ser complaciente, tiene que ver con nuestra herida de vergüenza, ¿no? Es como que aprendimos un rol para tener un valor, donde si hago determinada cosa, si soy buena, si estoy al servicio, si pongo al otro primero, si ayudo, entonces soy valioso. Y en realidad tiene que ver con una sensación de no ser valioso, ¿no? Parte de esa base de eh, no sentirme valioso solo por ser. Eh, lo que genera mucho es en realidad sufrimiento, porque es una sensación de que tengo que dar para poder sentir valor. Después también genera resentimiento, porque cuando doy y no me responden de la misma manera, que es lo que pasa casi todas las veces, después me enoja que por qué el otro no lo hizo, o si yo lo hago el otro debería, ¿no? Es como que viene con un hook, es te doy, pero quereme a cambio. Um, Lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Como la sensación de dame o rescatame o estate al servicio, ¿no? Es como que viene de un agujero también temprano, es como llena, un poco el pedido es llena vos en mi vínculo el agujero que se me hizo hace 20 años, que es imposible. Entonces lo único que genera es mucho sufrimiento y otra vez el camino como de sanación es darse cuenta que ese es nuestro patrón y darnos a nosotros mismos eso que no obtuvimos antes en vez de pedirle a nuestros vínculos que nos lo den. Está muy bien eso porque también está atado con el miedo al rechazo. ¿Cómo identificas el miedo al abandono en general con los pacientes cuando hay alguien que no lo reconoce, digamos? ¿Cuáles serían como los red flags, las señales de alerta? El miedo al abandono se ve mucho en los celos, ¿no? Se ve también cuando a veces son celos o sensaciones de abandono que no tienen nada que ver con la realidad, por ejemplo. Miraba el teléfono, mi pareja 5 minutos y no está conmigo y me activa mucho más que la situación en sí. Cuando yo me doy cuenta que mi sensibilidad es mucho más grande que lo que pasó en la realidad, tiene que ver con mi herida, ¿no? Entonces es el miedo a que el otro no esté, es el miedo a que el otro se vaya, es el miedo digamos, se redicta también el consultorio conmigo, ¿no? Me chequean, ¿tenemos la hora hoy? ¿No? Como, sí, si quedamos la tenemos, pero como esa sensación de a ver si no estoy, a ver si no voy a... Me gustaría que pudieras descifrar un poquito el tema de el miedo a la intimidad física. Hay gente que tiene como rechazo de que lo toquen o lo abracen, ya sea por lo que tú hablabas antes, o por un abuso, o por negligencia, porque nunca lo aprendí, porque no lo recibí, ese tipo de cosas. ¿Cómo se refleja un poquito en el paciente eso? Bueno, como vos lo dijiste, ¿no? Como en dificultades en acercarse a un otro sexualmente, en dificultades en la experiencia misma, ¿no? En los hombres se ve como por ahí eh, impotencia o eyaculación precoz, ¿no? Como que hay algo donde el miedo a la intimidad aparece en la sexualidad, en las mujeres puede ser con dolor,
en aislamiento, ¿no? Ni siquiera llegar a un contacto de intimidad con el otro por esos miedos. En el discurso también aparece, ¿no? En el consultorio. Pero, pero es importante lo que vos decís, ¿no? Que es poder empezar a desanudar por qué me pasa eso, como para poder tener una intimidad plena con un otro, ¿no? Si es porque no me tocaron, también hay algo de poder expresarlo en la pareja, ¿no? El otro día un paciente me decía que tenía un coach de relaciones. Y yo casi lo mato a este coach, porque le enseña todo lo contrario que lo que yo enseño, que es, hay que ser falso para poder levantarte a la mina. Y yo era como, o sea, yo trato de enseñar la vulnerabilidad, la honestidad, el poder compartir desde ese lugar. Y creo que hay algo de poder compartir también. Mira, a mí nunca me tocaron, a mí mi papá nunca me abrazó, entonces me cuesta más eso, podemos hacerlo despacito, entonces empezar a, o sea, todos los pasos tienen que ser de a poco, pero si tiene que ver con dos personas, compartir desde la vulnerabilidad es el primer paso para la intimidad. Si no, sí, podés tener múltiples parejas, podés tener sexo compulsivo, podés no tener sexo con nadie, lo que quieras, pero la verdadera intimidad sucede solo cuando compartimos desde la vulnerabilidad y tomamos responsabilidad por nuestras propias heridas, en vez de querer que el otro haga para que yo no me sienta mal. Yo siempre digo, cuando yo hago así, estos tres deditos me miran a mí, ¿no? Vos trabajás con lo que se llama el Kundalini Activation Process, CAP. Ujú, sí. Contanos un poco acerca de la terapia y cómo funciona, perdón, para lo que es parejas, para lo que es individual, ¿cómo es el proceso? Ok, en realidad CAP no es una terapia, es un, bueno, sí, como lo dice la palabra, es un proceso de activación de la energía Kundalini. Yo me formé este año y es un proceso de transmisión de energía Kundalini y de estado de no dualidad. Es puramente energético, no es mental. Entonces el participante se acuesta y a diferencia de otros tipos de proceso de activación de la energía que son autogenerados, como pueden ser Kundalini Yoga o el Qigong, donde vos generás la propia energía en tu cuerpo, acá el participante se acuesta y yo voy como transmitiendo la energía que entra por el chakra corona, llega hasta el chakra raíz y empieza a circular. Lo que sí encuentro es que es una técnica que a mí me encanta porque se complementa mucho con mi trabajo, porque como que atraviesa la parte mental y en ese movimiento de la energía desbloquea cosas que están como enquistadas en nuestro cuerpo. Entonces hay mucha como descarga emocional, hay mucha descarga energética. Entonces la gente me dice, siento como que me saqué de encima cosas viejas que estaban como metidas ahí adentro y no podían salir. Entonces hay gente que tiene estados como donde se ve en ese lugar de esencia del que hablaba al principio. Me vi vestida de blanco, en total fluir con la vida, sin empujar o sin necesidad de complacer, ¿no? Como hay gente que tiene visiones. Entonces, yo lo uso como complemento del espacio terapéutico. No solamente para poder hacerlo en pareja, sino para empezar uno, ¿no? Debería uno empezar con uno Sí. mismo. Y Eh, siempre el trabajo es empezar con uno mismo, ¿no? Es Siempre. como, si uno no trabaja dentro lo propio, después se espeja exactamente en donde estamos desbalanceados. Digo, si yo no trabajo mi herida de abandono, seguro atraigo a alguien que tiene herida de invasión, ¿no? Si yo estoy necesitado, seguro atraigo a alguien que necesita espacio. Entonces está bueno trabajarse porque cuando uno se trabaja dentro de sus heridas, deja de engancharse con los mismos jefes, amigos, parejas, etcétera, que están desbalanceados para el otro lado, ¿no? Es muy interesante porque eso que uno siente como una repetición en su vida, con distintas caras, distintos ropas, ¿no? Pero es como lo mismo, lo que Sí, vos decís, una amiga, un jefe, un novio, siempre es como que vuelve
el mismo personaje hasta que uno quiebra con eso. Hasta que uno aprende, exacto. Y está buenísimo lo que decís, porque es así. Mucha gente dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Pero no es una cosa masoquista, es para que uno pueda aprender, para que uno pueda liberarse. Por eso siempre que uno está activado, es una oportunidad para ver ese lugar donde yo todavía no soy libre. Y entrar por esa puerta, en vez de quejarte de que, uy, ¿por qué el otro hizo eso? Gracias, porque eso me muestra que ahí todavía no soy libre. Y esa es mi puerta para mi propio crecimiento. ¿Has tenido como paciente a mamás o papás que van con su hijo para hablar sobre su herida de niño? ¿O no? Todavía no te ha tocado. Tengo papás o mamás que hablan de su herida de niño, porque es lo que hablo yo. Y Pero no lo y comparten con tengo sus niños, ¿o sí? bueno, puede ser que lo compartan, digamos. Hoy en día los padres y madres son más abiertos y vulnerables y por ahí le pueden decir al chico, nada, esto me pasa. Digo, como que hay una parte del compartir que está bueno. Yo trabajo también con adolescentes y por ahí cuando son niños es más difícil, pero los adolescentes agradecen ver la humanidad de los padres, ¿no? Total, total. Y que los padres tomen responsabilidad y no los depositen como en el consultorio como hacete cargo del pibe. Claro, totalmente. ¿Algo más que nos quieras comentar, Vanina, acerca del tema del niño herido, la niña herida y de cómo ser un poquito más, no digo felices, porque la felicidad es una decisión muy personal y cada Ujú. quien tendrá su lista o no sé, su foco, pero para estar mejor, para vivir más relajado? Sí, un poco como la invitación es, primero que todos somos niños heridos, entonces como relajarse en ese espacio de que no es que, ¿por qué me pasó esto a mí? A todos nos pasaron cosas, eh, todos tenemos las mismas heridas, todos tenemos la herida del miedo, la herida del abandono, la herida de la vergüenza. Y es un viaje en realidad maravilloso de autoconocimiento. Entonces, que por ahí mi invitación es más cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay vergüenza, es poder estar con esas emociones, sabiendo que no nos pasa nada, que hoy somos adultos, no somos más niños heridos, y que tenemos la capacidad de estar con esas emociones y que al estar con ellas, nuestro espacio interno crece y nuestra vida es mucho más feliz, mucho más que cuando tratamos de ser el mejor en algo, ser el mejor deportista, o cuando vamos a adicciones para no sentir ese dolor, o cuando complacemos para no perder al otro. Es más, ok, puedo estar con este dolor. Sí, cuando uno frena y se detiene, se da cuenta que puede. Y eso es muy liberador. Y tal vez también abrazar a nuestra niña, Ujú. ser compasiva con nuestra niña, recordar nuestra niña y tenerla activa, presente, ¿no? Sí, Que el totalmente. juego es una manera también de traernos felicidad. Siempre seguimos siendo la misma persona, eh, con otra ropa, con otras arrugas, pero somos las mismas. Si yo pongo ahora dos fotos tuyas y mías de cuando teníamos 5, seguramente sería como muy parecida a lo que nos Muy vemos. gracioso porque yo de fondo de pantalla en mi teléfono, a ver si lo puedo mostrar sin que... Mostralo. Tengo a mi niña Ay, para acordarme de ella. muy bonita, muy bonita. Sí. Bueno, Vanina, un placer hablar contigo. Me encantó todo lo que comentaste y nada, me anoto en uno de los cursos de CAP. Dale. Gracias, Laura. Gracias Te por este mando encuentro. un besito muy grande. Otro para Cuídate. vos. Hasta luego.